¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación donde siempre eres tú quien cede? ¿Te has cuestionado por qué siempre buscas la aprobación de alguien que solo parece menospreciarte? Hoy, en Esencia Oscura, exploraremos el mundo sombrío de la persuasión manipulativa y cómo puede destruir vidas en silencio. Desde cómo los manipuladores erosionan tu autoestima hasta cómo crean una dependencia emocional devastadora, revelaremos los efectos más oscuros de estas tácticas y cómo puedes reconocerlas a tiempo. ¿Sabías que muchos manipuladores logran que sus víctimas se sientan culpables y dependientes hasta el punto de dudar de su propia realidad? Quédate hasta el final para descubrir cómo esta manipulación se infiltra en la mente y puede controlar cada aspecto de una persona sin que lo note. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en la psicología oscura. Uno de los efectos más comunes de la persuasión manipulativa es el daño a la autoestima de la víctima. Los manipuladores suelen utilizar técnicas como la crítica constante, el menosprecio o la comparación desfavorable para hacer que la persona se sienta inadecuada. Con el tiempo, la persona puede volverse dependiente del manipulador para obtener validación externa, perdiendo la confianza en sí mismo. La confusión mental y duda constante de la manipulación a menudo se basa en distorsionar la realidad o en jugar con las percepciones de la víctima. La víctima, en su esfuerzo por entender y adaptarse a la realidad presentada por el manipulador, puede comenzar a dudar de su propia memoria, juicio y valores. La confusión constante también puede generar una sensación de impotencia. Al no saber qué creer o en quién confiar, la víctima puede sentirse atrapada en una situación de la que no puede escapar. Esta manipulación puede manifestarse en afirmaciones como «no estás interpretando esto correctamente» o «estás exagerando», lo que refuerza la idea de que la víctima no puede confiar en su propia percepción. La ansiedad y el estrés son dos consecuencias emocionales comunes en las víctimas de persuasión manipulativa. Cuando una persona es constantemente manipulada, se encuentra bajo una presión continua para satisfacer las expectativas del manipulador, lo que genera un estado de alerta constante. La víctima puede dudar de su capacidad para tomar decisiones autónomas, ya que el manipulador a menudo distorsiona la realidad para hacer que la persona dude de sí misma. La constante incertidumbre sobre cómo actuar o qué decir para evitar conflictos genera una carga emocional significativa. También el sentimiento de culpa y vergüenza surge cuando el manipulador destaca los defectos o errores de la víctima, a menudo exagerándolos o sacándolos de contexto, lo que provoca que la persona sienta que no es digna de aprobación o afecto. Estos sentimientos de culpa y vergüenza hacen que la víctima se sienta constantemente en deuda con el manipulador, buscando su validación para aliviar la carga. Con el tiempo, esta dinámica refuerza el control del manipulador y socava la autoestima de la víctima. La persona empieza a cuestionar su propio valor y dudar de sus capacidades, lo que la hace más vulnerable a la manipulación. Por otro lado, la dependencia emocional suele estar acompañada de un miedo intenso al abandono o al rechazo, lo que lleva a la víctima a tolerar comportamientos tóxicos o abusivos con tal de mantener la relación. La víctima comienza a dudar de su propia capacidad para tomar decisiones o enfrentar problemas sin la influencia del manipulador, lo que refuerza su dependencia. Puede dar lugar al desarrollo de comportamientos evitativos en las víctimas, quienes, debido a la presión emocional y la constante manipulación, comienzan a evitar situaciones, personas o decisiones que podrían generar conflicto o incomodidad. Este patrón se origina como un mecanismo de defensa, ya que la víctima busca protegerse de las críticas, el rechazo o el dolor emocional infligido. A medida que estos comportamientos evitativos se afianzan, la víctima puede experimentar un aislamiento social creciente, lo que agrava su situación emocional. Las víctimas de manipulación a menudo experimentan una sensación de desesperanza, creyendo que nunca podrán escapar de la influencia del manipulador o que no tienen la capacidad de cambiar su situación. La depresión resultante puede manifestarse en síntomas como la pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, cambios en el apetito y el sueño, y una sensación general de apatía. La incapacidad para establecer límites es otra consecuencia común de la persuasión manipulativa, donde el manipulador utiliza tácticas psicológicas para erosionar la capacidad de la víctima de defender sus propias necesidades y deseos. Los manipuladores a menudo infringen los límites personales
como ignorar la privacidad o minimizar las preocupaciones de la víctima. La víctima puede encontrarse diciendo sí en situaciones que realmente no desea o permitiendo que otros crucen sus límites sin cuestionarlo. Esto puede llevar a una pérdida de identidad, agotamiento emocional y una sensación de falta de control sobre su propia vida. El desarrollo de trastornos de personalidad dependiente es una consecuencia potencialmente grave de la persuasión manipulativa. Este trastorno se caracteriza por una necesidad excesiva de ser cuidado y una sumisión desproporcionada a los deseos de los demás, lo que lleva a comportamientos de dependencia emocional. El miedo al abandono o a la desaprobación puede llevar a la víctima a tolerar situaciones abusivas o tóxicas, convencida de que no podrá encontrar apoyo o amor en ningún otro lugar. El trastorno de personalidad dependiente puede manifestarse en una búsqueda constante de relaciones en las que la víctima pueda proyectar su necesidad de cuidado, a menudo eligiendo compañeros que puedan replicar dinámicas de control similares a las que ha experimentado. La dependencia emocional también contribuye a la pérdida de identidad. La persona, sintiéndose atrapada en una relación tóxica, puede dejar de perseguir sus intereses y pasiones, olvidando qué la motiva o le brinda alegría. Con el tiempo, este vacío puede manifestarse como una crisis de identidad, donde la persona se siente perdida, confundida y desconectada de sí misma. El camino hacia la recuperación es esencial para que la víctima recupere su sentido de autonomía y autenticidad, permitiéndole vivir de acuerdo con su verdadero yo, en lugar de ser un reflejo de las expectativas de los demás. En Esencia Oscura queremos ayudarte a conocer todo sobre la psicología oscura. Este es tu canal si te gusta el contenido sobre estrategias de control, persuasión y engaño, psicología de la manipulación, abuso emocional, control de técnicas oscuras, desarrollar la psicología oscura. Si quieres conocer y dominar la esencia oscura que hay en cada uno de nosotros, Esencia Oscura es tu canal, suscríbete.